Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor, bendito su nombre. Estamos una vez más aquí desde el altar de Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en la ciudad de Apopka, Florida. Le habla y le saluda su pastor, amigo, hermano en Cristo, José Abdiel Matamoros, junto con mi familia, pastora Teresa, hijo Jonathan, que está ahí con las cámaras, y hoy que están aquí acompañándonos también los miembros del equipo de adoración y alabanza. Les llamamos el Ministerio Arras, que nos han llevado a la presencia de Dios con su parte, con su participación, trayendo alabanza y adoración el día de hoy. Y apreciamos mucho eso, que Dios les deja usar, se dejan usar por Dios en esa manera tan especial. Las hermanas del Ministerio Arras también. Si usted se está conectando ahora, queremos invitarle a que invite a otros. Siempre decimos que se conecte, que se sume y que comparta. No solo súmese, sino dígale a otros. Corra la voz, déjele saber a otros que el pastor José Abdiel de Casa del Rey en la ciudad de Apopka está en el aire listo para traer un mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Iglesia Casa del Rey, todos los miembros, espero verlos por ahí conectados también, pero todos los amigos, tenemos gente que nos escribe, que nos saluda, que nos contacta de muchas partes. Y hoy quiero hablar precisamente de ese tema, de las naciones, y tenemos amistades de muchas naciones. Mi tema de predicación hoy es la identidad de una nación. La identidad de una nación. ¿Qué es lo que identifica a un país? ¿Qué es lo que hace que un país sea lo que es? Que una nación sea una nación. ¿Cuáles son las cualidades, las características de una nación? Ese es mi enfoque, mi predicación hoy. Dice el Salmo 33:10: Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el verso 12 es el verso clave. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Gloria al nombre de Dios por su palabra. En ese Salmo 33 hay muchas cosas bien importantes, principios fundamentales para aprender a discernir la voluntad de Dios como pueblo, como nación. Nos va a dar luz para saber la pregunta con la que empecé: ¿cuál es la identidad de una nación? Empezando en el verso 10, el salmista David establece que Dios es el que está en control, que las naciones necesitan depender de Dios. Dice: Jehová hace nulo el plan de las naciones. Los gobernantes, los países, las naciones pueden planear lo que quieran y hay que hacerlo. No es que viven al garete, sin planear, pero que esos planes estén dirigidos por Dios. Porque si no son planes dirigidos por Dios, el gabinete de ese gobierno, los proyectos de ese gobierno no van a prosperar. Mire, el plan de Jehová es el mejor, es el primero. Los Estados Unidos está celebrando en este mes, en este día, ayer específicamente, 4 de julio, celebrando su aniversario de independencia. Y estaba oyendo, escuchando los relatos sobre ese tema y cómo los que llamamos los padres de la nación, de la república, Thomas Edison, George Washington, todos ellos tuvieron bien claro que necesitaban poner a Dios como fundamento y tomaron la Biblia, la palabra de Dios, como algo más valioso por encima de la misma Constitución. Es más, la Constitución la inspiraron, tomaron principios para la Constitución de la Biblia, de la misma palabra de Dios, porque estos hombres allá en los años 1700 entendieron que necesitaban depender de Dios, porque Jehová hace nulo el plan de las naciones.
si no es en su voluntad. Ahora dice el verso 11, el plan de Jehová permanece para siempre. Y eso lo hemos visto cumplirse. En la nación en la que estamos, los Estados Unidos, durante generaciones se le ha dado honor y gloria a Dios. Y eso ha causado que esta nación reciba bendición. Dice eso el verso 11. El plan de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que se fundó este país, esta nación? Y vienen muchas más. Yo estaba compartiendo de este tema con mis nietos. Yo vine a este país, me hice ciudadano de este país. Ahora tengo nietos que son nacidos aquí y tendré generaciones en este país seguramente. Entonces es muy importante que ellos comprendan de dónde venimos, cuál es nuestro fundamento, cuál es esa identidad como nación, y que entiendan que esta nación fue fundada en esos valores. Dice el verso 12, por tanto, bienaventurada la nación. ¿Qué significa bienaventurada? Dichosa, feliz, bendecida. Estás bien, es por decírtelo así, estás siguiendo el plan correcto. Dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. En el billete de los Estados Unidos dice: in God we trust, en Dios confiamos. Y yo siempre afirmo que hay que aclarar cuál Dios es ese, pero en nuestro caso yo sé que lo tienes claro. Estamos hablando de Jehová, de Yahweh, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de Israel, del único y verdadero y vivo Dios, el cual dice escogió como heredad para sí esa nación y a todas las naciones que siguen su plan. De ahí entonces afirmamos que esa identidad nos toca a nosotros también. Tristemente, el escenario actual del mundo no es siempre el de una nación que pone a Dios primero. Estamos viendo un desastre en muchos países, a nivel global me refiero. Vemos como hay en algunos países, en otras partes, dictaduras que quieren quitar a Dios de su esquema, de las escuelas, de la educación, de su constitución, etc. Hay algunos países que están hablando de cambiar la constitución, porque la constitución dice algo de Dios, entonces quieren cambiar. Y dicen, no, es que tenemos que tener un gobierno laico, le dicen laico. Ese es el término que usan. Pero en realidad lo que están buscando es tener un gobierno liberal, donde todo se valga, donde todo está bien y donde Dios no se entremeta en el asunto. Y por eso vemos violencia, crimen, muertes, maltratos de todo tipo en esas naciones. Los Estados Unidos no está libre o exenta de esos problemas, porque aunque se fundó, como te digo, en los valores fundamentales de la palabra de Dios, también han habido gobernantes, partidos políticos, y hoy no hablo de política necesariamente, sino de las actuaciones de seres humanos que toman posiciones de liderazgo en cualquier partido político y no siguen esos valores. Y como tal, como resultado de eso, es que vemos violencia, y vemos corrupción, y vemos maltrato, y vemos abuso, y vemos todas esas cosas. Están haciendo que colapsen entonces sus fundamentos como nación. El pueblo de Israel es un ejemplo en eso, un ejemplo en los dos sentidos, un ejemplo de momentos en que Israel estuvo bien, del lado de Dios, y las cosas le iban bien a Israel. Pero también Israel es un ejemplo de momentos en que Israel se desvió del plan de Dios, y como resultado a Israel no le fue bien cuando eso era así. Leemos la historia de ese pueblo muchas veces en la Biblia. Cuando se alejaban de Dios, sufrían consecuencias terribles, incluyendo haber sido exiliados, sacados de su tierra y llevados a tierras extrañas, como cuando estuvieron en Babilonia,
cuando estuvieron en Egipto, cuando estuvieron en naciones que los oprimían, en momentos muy duros que pasaron por haber descuidado el plan de Dios. Pero cuando elegían seguir a Jehová, al Señor, el Señor les daba sostén, libertad y victoria sobre los enemigos. Y por la promesa de Dios, no han sido destruidos ni serán destruidos. Por eso mismo. Entonces, las naciones hoy día necesitan aprender de Israel también. Si desechan a Dios, se están acarreando mal sobre ellos mismos. Tenemos mucho que aprender de esa nación que Dios escogió para no imitar lo malo, sino lo bueno. Tomar el camino verdadero. Olvídate de que necesitamos un gobierno laico. Necesitamos un gobierno teocrático, más bien. Teocracia quiere decir que Dios está primero, que Dios gobierna por encima de todo lo demás. Vivimos en un país democrático, donde el pueblo manda. Pero si ese pueblo no le da honra y honor a Dios, todo se cae, todo falla. Y esa democracia puede volverse una excusa social para hacer el mal. Miren lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos recientemente con las protestas. Algo no estuvo bien en la manera en que trataron al afroamericano Floyd. No estuvo bien eso. Pero tampoco estuvo bien lo que los afroamericanos y otros grupos, no solo ellos, hicieron en las ciudades, haciendo vandalismo y haciendo destrucción. Eso tampoco es la manera. Yo como pastor, déjame decirte que cuando predico y hablo de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice lo que es justo y lo que es injusto. Y eso voy a hablar yo. No política, pero lo que es injusto y lo que no es justo. Y lo que sí es justo. Entonces, ¿qué identifica una nación? Bueno, algunos dirán, pastores, que la nación la identifica su idioma, su lengua. Si ese es, estamos en los Estados Unidos, speak English only, please. Habla solo inglés, por favor. ¿Será que eso es lo que me hace una nación buena? ¿Que solo hable un idioma? Cuando en realidad esa nación tal vez tiene una diversidad cultural. Los Estados Unidos, cuando llegaron los colonizadores y fundaron esta nación, aquí vivían muchas naciones, ¿saben? Nación en el sentido bíblico es una palabra que viene del griego, que quiere decir etnos. Etnos es grupo étnico. No es una república constitucional con fronteras necesariamente, sino un grupo étnico. Y Estados Unidos tenía muchos grupos étnicos. Y cada uno de ellos hablaba diferentes idiomas. Cuento una anécdota, por cierto, durante la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos necesitaba confundir a los japoneses, porque siempre les cogían las claves de los mensajes que pasaban cuando iban a atacar. Entonces un día se le ocurrió al ejército de Estados Unidos usar a los indios navajos, a los indígenas navajos, hablando en el idioma, el dialecto de ellos, de los navajos, para pasarle mensajes a los soldados. Otros navajos que estaban en el otro lado les entendían y lo traducían a sus jefes militares. Y los japoneses se quedaban perplejos y decían que eso no es inglés. ¿Qué están hablando? Nunca hemos oído ese idioma, ese dialecto. Entonces, ves, en ese momento fue útil que hubiera un dialecto diferente al inglés. ¿Por qué entonces esa actitud de despreciar otros dialectos por parte de algunos? Todos los dialectos y los idiomas son buenos delante de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que toda lengua confesará al Señor. Que toda lengua quiere decir todo idioma. No importa de qué tribu, por más pequeña que sea, o de qué país, por más grande que sea, va a tener que confesar al Señor. Lo mismo si hablamos de la cultura, la identidad de una nación, dirán, es la cultura angla, en nuestro caso Estados Unidos, la cultura latina, nosotros los que venimos de países latinos. Pero vuelvo a lo mismo.
Vivimos en un contexto donde la cultura se ha mezclado, donde hay una diversidad cultural y no podemos ponerle, que te dijera, la estampilla nada más, el sello nada más de una cultura a una nación, porque las naciones son diversas en cultura. Acabo de mencionar las culturas norteamericanas, que son varias. Aún dentro de la cultura norteamericana hay lo que se llaman subculturas. La gente afroamericana es una subcultura en cierta manera, porque tiene sus formas de cantar, su estilo de cantar, su estilo de comer, sus comidas tradicionales, sus costumbres familiares. Una vez, siendo yo estudiante del seminario en el estado de Virginia, me invitaron a predicar en una iglesia en el lado oeste de West Virginia. Y estando ahí en West Virginia, entro a un templo, a una iglesia, a predicar, donde todos los que cantaban y adoraban no usaban los instrumentos que nosotros usamos. Ellos no usaban piano ni nada de eso. Usaban unas guitarritas pequeñas, que es lo acostumbrado en esa zona, en las montañas de West Virginia. Unas guitarritas pequeñas. Y casi todos los hombres ahí andaban barbas largas. Yo no era el único que no andaba barba. No calzaba ahí por eso. Pero dije yo, ¿qué cosa? Es la cultura de ellos. Y me dijeron: pastor, quiero que vengas a orar por nosotros, porque vamos a tener el día de caza, de ir de cacería, hunting day. Y yo, que amo tanto los animales, y me piden que vaya a orar, que ore por los cazadores. Pero ¿qué aprendí? Mi punto es que en West Virginia hay una cultura diferente a la del resto del país, tal vez. La gente de New York dicen que ellos tienen una cultura diferente también. Si voy al otro lado de la costa de este país, cada extremo, cada parte de este país tiene sus subculturas. Entonces, la identidad de una nación no es necesariamente siempre su cultura, porque es diversa. ¿Qué tal su política nacional? La política nacional también es cambiable. Cada 4 años en Estados Unidos cambiamos de partido. A veces se extiende más a 8 años, pero se cambia de partido de vez en cuando. Y al cambiarse de partido político, cambia la postura política, las relaciones internacionales, la manera en que es como se manejan los negocios, la manera en que se hace esto y lo otro cambia cuando toma control los demócratas o los republicanos, que son los dos grandes aquí en este país. ¿Y qué de tu país? ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde vos sos? En ese país de donde vienes, ¿verdad que pasa lo mismo? Hay cambios en la política nacional. Tampoco la política nacional identifica siempre a una nación, porque es cambiable. En unos años puede caer un sistema y montarse otro sistema totalmente opuesto al que estaba gobernando. Tal vez algunos de los símbolos que son más permanentes son los símbolos patrios. Los símbolos patrios son, obviamente, el himno nacional, la bandera nacional de ese país, el escudo de ese país. Esos no cambian, aunque también he escuchado y sabido de algunos países donde hasta eso quieren cambiar. No les gusta alguna parte de la letra del himno nacional y quieren cambiarla. O no les gusta algo de la bandera. Siempre habrá gente opuesta a lo que se ha establecido. Y el principio que te estoy tratando de enseñar es que Dios ha establecido principios que debieran darnos la identidad como pueblo de Dios. Y a veces también queremos cambiarlos, pasarlos por alto, no darles el honor y el respeto que merecen. Aquí en los Estados Unidos se ha hecho un gran revolú, como decimos. Se ha hecho un gran problema que algunos deportistas se arrodillen o no se arrodillen cuando cantan el himno nacional. Algunos han dicho: no, es que no quiero hacerlo porque estoy contra este gobierno. Pero en realidad la bandera no representa al político que está en poder, representa al país que ha existido siempre, y la bandera debe ser respetada. Nosotros la tenemos aquí en el altar del templo por eso mismo, la bandera que nos representa a todos. Y si hay de vez en cuando un gobierno que no nos gusta, será ese gobierno, será ese político, pero no la bandera que representa una nación
Israel igual, Israel ha adoptado una bandera que la identificamos con esa nación. Y con todas sus imperfecciones bendecimos a Israel y a su bandera. Aunque hayan habido errores en la historia de Israel. ¿Cierto? Aquí en los Estados Unidos ahorita mismo están tumbando, derribando, ¿cómo se llama? Estatuas de famosos hombres y mujeres en la historia de este país, especialmente los que tienen que ver con la historia de la esclavitud, la historia de la parte de los confederados y lo que tenga que ver con las banderas confederadas, con las estatuas que tengan que ver con el apoyo a la esclavitud. Las están tumbando y derribando. Pero entonces por ahí salen otros diciendo: no, entonces hay que derribar esta otra porque también hizo mal en aquel momento histórico, no hizo bien. ¿Cómo quedar bien con la gente entonces con esto de los símbolos patrios? El otro día yo fui al supermercado, andaba una camiseta que tenía la bandera de Estados Unidos aquí en el pecho, y un hombre me hizo un comentario negativo. Me dijo: a mí me daría vergüenza andar esa camiseta, me dijo. Imagínate. Yo le dije: a mí no, y yo no nací aquí, usted sí nació aquí, menos debiera darle vergüenza. Y otra persona que me oyó lo que le contesté, me hizo así con el dedo diciendo: qué bien que le contestó eso. El hombre nada más le dio la espalda y me dijo: forget it, me dice, olvídalo. Pero hay gente así con una actitud de le echan la culpa a la bandera, cuando la culpa no es la bandera, la culpa es de alguno por ahí que hace algo incorrecto, incluyendo los de su cultura quizás. ¿Qué otra cosa identifica a una nación? Su fe. Ahí es el punto a donde sí quiero llegar y enfatizar. Una nación necesita ser identificada por su fe, no religión necesariamente, su fe. Los Estados Unidos es una nación donde por muchas generaciones se ha distinguido como una nación cristiana, en el sentido de que sus valores están fundados en la palabra de Dios, y ha sido una nación que ha usado Dios para establecer misiones, para enviar misioneros a muchos países. El que les predica aquí hoy fue formado en mis comienzos, en mi vida cristiana, por un misionero norteamericano, un amado gringo, como yo le decía al hermano Enrique Helmut, mi primer pastor. El gringo, en broma le decíamos eso, pero yo sé que para algunos puede ser ofensivo, pero lo queríamos mucho a hermano Enrique. Él fue quien nos unió en matrimonio, mi esposa y a mí. Él fue el gringo ese que llegó a tocar las puertas de las casas en mi vecindario. Él fue el gringo ese que llegó a vernos jugar fútbol, aunque él no entendía ni papa del fútbol, y llegaba a hacernos barra al equipo de fútbol. Él fue el gringo que estuvo allí cuando mi mamá murió. Él fue el gringo que me dio consejos, que me ayudó que me dio un ejemplo de esposo también. Y yo le recuerdo en eso, cómo él trataba a su esposa. En fin, ese misionero, yo le tengo mucho aprecio. No era perfecto, hizo cosas en las que yo no estaba de acuerdo con él a veces, pero era un hombre de Dios, y esa fe la transmitió porque él venía de una nación que tenía sus valores. Él era original aquí del estado de Kansas, por cierto. Murió hace unos años atrás. Está en la presencia del Señor. Pero mi punto es que esta nación ha sido útil para llevar el mensaje del Evangelio. Y no podemos desechar esa verdad, ni sentirnos avergonzados de la nación que somos por nuestra fe. Podemos sentirnos mal por errores históricos que han pasado, pero no por nuestra fe cristiana. Y de hecho, inclusive le abrimos las puertas y le decimos: ustedes pueden tener libertad de culto a otras religiones. Y en este país pueden haber templos y religiones de los que usted quiera, porque uno de las declaraciones de la Constitución es libertad de culto. Y eso es una bendición.
de la cual se aprovechan todos. Nosotros los cristianos, obviamente primero, por eso estamos aquí en este templo, en este lugar hoy, proclamando el mensaje del Evangelio. En otras naciones, en otros países, no se puede hacer lo que yo estoy haciendo hoy. No se puede, porque ellos no tienen libertad de culto. Si usted va a los países islámicos, no puede hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Pero ellos vienen a Norteamérica y ellos pueden tener aquí en Norteamérica sus templos, sus mezquitas. ¿Ves cómo este país bendice y abre las puertas con igualdad? Aunque muchos no lo ven, no lo reconocen. ¿Ves? Eso es algo que tenemos que valorar. Eso es algo que tenemos que rescatar como nación. El Salmo 33 dice, el verso 8: el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El temor a Dios es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice el Salmo 111:10: temor a Jehová, temor a Dios. Temor no en el sentido de miedo, temor de reverencia. Cuando en algún momento algunos jueces liberales quisieron sacar la Biblia de las cortes, o cuando en algún momento una mujer atea quiso quitar la oración de las escuelas, las cosas empezaron a ir mal para esta nación. Paradójicamente, como testimonio, por ejemplo, ahora que me vino a la mente esta mujer atea, el hijo de ella se convirtió al Evangelio y ahora es un defensor del cristianismo. Pero es que ese principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La identidad de una nación es establecida en el temor a Dios. ¿Ves? Podemos estar en desacuerdo en muchas otras cosas, menos en el temor a Dios. Eso no es negociable. Puede ser que a ti te guste un equipo de fútbol diferente al mío. Eso es negociable. Pero el temor a Dios no es negociable. Tenemos que estar de acuerdo en eso. Amén. Amén. Es el principio. ¿Ves? Dice el Salmo 33:20. Estoy leyendo hoy el Salmo 33 como base de mi sermón. Y dice: nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿De dónde depende una nación entonces? De Jehová. Nuestro escudo es Él. Ahora, en este tiempo en que estamos afectados por esta pandemia, se aplica esa verdad. Nuestro escudo es Él. Humanamente a veces se nos sale de las manos. No podemos hacer más, como lo que está viendo el gobierno ahorita mismo aquí y en todo el mundo, de que no pueden controlar a ese virus y que solamente dependen de Dios. Nuestro escudo es Él. Por tanto, dice el verso 21, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿En quién? En su santo nombre hemos confiado. Dilo hoy en este día, afírmalo con tu boca, decláralo con tu boca. Yo confío en su santo nombre, por encima de todo. Verso 22 dice: sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ahora el salmista dice: dependo de tu misericordia. Vivimos momentos hoy día en que necesitamos apelar a esa misericordia, porque humanamente hemos fallado, hemos hecho mal, y mucho de lo que sucede es consecuencia de esas malas decisiones que hemos tomado como humanidad. Tal vez usted dirá: pastor, yo personalmente no, pero como humanidad, y nos afecta a todos. Por eso dice el verso 22: sea tu misericordia sobre nosotros. Plural. Ahí está hablando plural. Hoy día me llamó la atención escuchar en las noticias de que este virus funciona o ataca en dos niveles: a nivel individual y a nivel comunitario. Entonces hablan de lo que se llama la infección, cuando el virus ya infectó una comunidad. Y cuando afecta a una comunidad dicen: vamos a cerrarlo todo entonces en esta comunidad, en esta ciudad.
O sea que nadie puede decir, aunque yo me cuido y yo guardo los protocolos, a mí no me va a tocar, ¿no? Porque si estás en la comunidad, te va a afectar de alguna u otra manera. Sí, haz tu parte, hacemos nuestra parte, es lo más que podemos hacer. Decirle al Señor, Señor, dependo de ti, de tu misericordia, espero en ti. Tú eres mi escudo, como dice el salmista aquí. Como nación, eso es lo que nos toca hacer. El apóstol Pedro, primera de Pedro 2.9, dice algo bien interesante. Primera de Pedro 2.9 dice, ustedes, vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué somos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí se da una descripción clara de la identidad de una nación. Mi sermón hoy se titula así. ¿Cuál es la identidad de una nación? Aquí te la estoy dando. Una nación es un linaje escogido. Una nación es un real sacerdocio. Una nación es una nación santa, no cualquier cosa. Es un pueblo adquirido por Dios y con un propósito: anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy claro está el plan de Dios, el propósito de Dios para una nación. Ahí se refiere al pueblo cristiano, obviamente. No se refiere a la nación secular. Tengo claro eso. Porque para que seamos una nación espiritual, una nación de Dios, tenemos que impactar a la nación secular también. La nación secular comete errores, pero el pueblo de Dios necesita ser diferente. Puedo decirle entonces en ese sentido que la iglesia o el pueblo de Dios, ponga atención a eso, es una nación dentro de otra nación. El pueblo de Dios es una nación dentro de otra nación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es una nación santa, establecida por Dios, mientras que vive dentro de una nación humanamente establecida. Llámese Estados Unidos, llámese México, llámese Puerto Rico, llámese Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Argentina, póngale el nombre que quiera, Colombia, Ecuador, lo que sea. Esas son naciones establecidas humanamente por reglas humanas, fronteras humanas, pero hay una nación que está dentro de ellas, de cada una de ellas. Esa nación es el pueblo de Dios, la iglesia. Usted y yo somos parte de esa gran nación, de ese pueblo. En una manera simbólica, la iglesia estableció, por ejemplo, usar esta bandera que tenemos acá en el altar. Esa es la bandera que representa a las naciones cristianas, al pueblo cristiano. Porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Te das cuenta? Ahí la promesa se hizo global, la promesa se hizo universal. En tu simiente. ¿Cuál es la simiente? Era Isaac, pero también es Cristo, porque a través de Isaac y de toda la descendencia que vino después, la genealogía de Cristo viene de por ahí, de esa misma línea. Fue bendita el mundo, las naciones de la tierra. Pero la razón principal por la cual Dios le dio esa promesa la define en la segunda parte del versículo: por cuanto obedeciste mi voz. No puede haber bendición para una nación si es desobediente a la voz de Dios. No puede haber bendición para un líder de hogar si es desobediente a la voz de Dios. No puede haber bendición para tu vida personal, privada, si eres desobediente a la voz de Dios. Atiende la voz de Dios. Ese es mi reto para ti en este día. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos ayude a ser parte de su pueblo, de su nación. Nos dé identidad como iglesia, pero también identidad personal como hijos de Dios. A ti, Señor, nos acercamos, conscientes, Señor, de que muchas veces hemos fallado en ser testigos tuyos como una nación de fe. Personalmente y comunitariamente, Señor, como iglesia. Perdónanos. Queremos ser nación
nación santa, pueblo adquirido por ti. Queremos tener identidad de nación establecida por ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a los Estados Unidos de América, donde estamos. Que bendigas a México, Ecuador, Argentina, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, todas las naciones latinoamericanas y de otras latitudes del mundo. Bendícelas, pero bendícelas porque te obedecen, porque te buscan. Cambia el corazón de líderes de algunos de esos países que no se han vuelto a ti, que se han alejado de ti. Cambia el corazón, Señor, de los gobiernos que no te dejan a ti gobernar, que no te dan a ti la prioridad, en primer lugar, a tu reino. Y nosotros, aquí en Orlando, en Apoca, como iglesia, danos, Señor, una actitud de obediencia a tu palabra para ser una nación santa. Mira a cada persona que me ha escuchado hoy. Tú, mi hermano, mi hermana que estás allí junto conmigo, levanta tu oración a tu manera también y dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser un representante de tu nación. Quiero representar bien mi nación. No necesariamente como norteamericano, mexicano, argentino, costarricense, no, sino como un representante de la nación que está por sobre todas, tu reino, tu nación que es tu pueblo, iglesia. Quiero ser un digno representante. En estos tiempos difíciles, Señor, ayúdame a ser luz en medio de las tinieblas, porque eso es parte del llamado que tú me quieres hacer. Puedes decirle al Señor ahora también: si nunca has conocido a Cristo, si usted me escuchó hoy y usted no ha sido parte de esta nación, del pueblo de Dios, no te estoy hablando de unirte a una religión, te estoy hablando de unirte al pueblo de Dios. Dile ahora mismo: Señor Jesús, tú viniste a enseñarnos el camino, tú eres el camino, tú viniste a enseñarnos el reino. Yo quiero ser parte de tu reino, como aquel que murió en la cruz al lado tuyo y dijo: Señor, que yo pueda estar en tu reino. Y a pesar de su pasado, fue perdonado. Tú también, vos también podés recibir ahora mismo el perdón, la reconciliación con el Padre y ser parte del reino, ser parte del pueblo, ser parte de la nación santa, la iglesia, no una denominación, el pueblo de Dios. Oh, si has hecho esa oración, ahora mismo te están anotando en el libro de la vida, ahora mismo te están anotando como ciudadano del reino, si esa oración ha sido de tu corazón, de verdad. Gracias a Dios, porque yo sé que tú lo has hecho. Gracias a Dios por cada vida tocada hoy, por tu palabra. Te doy gloria, te doy honra y honor. Gracias, Señor, por mi llamado a proclamar tu nombre. Te bendecimos siempre. Tú eres el Rey, tú eres quien gobierna. Toda lengua confesará tu nombre y lo hacemos hoy. In Jesus' name we confess that you are the Lord and King. Amen. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Bueno, concluimos con esa palabra y esa oración. Me alegra ver que han estado conectados por allí muchos de ustedes, pero también después de terminar la grabación, compártala con alguien más. Déjenle saber a alguien más de este mensaje. Sé que les va a ayudar. Y recuerde, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, aquí en Apopka, Florida, le invita a ser parte de esa familia de fe. Únete a la familia, súmate a la familia de Dios. Estamos ubicados en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida. No estamos congregándonos en el templo todavía, pero usted puede seguirnos a través de este medio y ya pronto estaremos de vuelta en el templo, pronto. En el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida. Apopka es una ciudad cerca de Orlando, al norte de Orlando. Si usted vive en Altamonte, si usted vive en Castleberry, en Winter Park, en Longwood, en Ocoee,
en Winter Garden. Todas esas ciudades están aquí cerca de nosotros. Media hora, 20 minutos. Es bienvenido con su familia. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús.